Un saludo, pues qué bueno que tenemos la oportunidad de seguir haciendo pues un recorrido a través de la historia en cuestión del conocimiento. Cuando hemos platicado, cuando hemos dicho que el conocimiento está en los libros, ¿sí? Todo ese abrir de conciencias del ser humano, donde a través de su vida va recopilando información, pero que no se debe de perder. Se va plasmando en la literatura, en las canciones, en el cine, ya lo hemos comentado, o a través de viva voz como se hacía antes, ¿sí? Cuando se contaba de boca a boca. Pues al ir recordando todo esto y al ir incursionando a través de la historia, cuando estamos viendo Francia, nos vamos dando cuenta que también hay una gama de escritores en los que se va a ir pues plasmando todos esos acontecimientos que están pasando ahí. Y qué mejor que Víctor Hugo. Víctor Hugo, que es uno de los escritores llamado Víctor Hugo, va a ser él va a nacer en Francia el 26 de febrero de 1802 y es un hijo de un general que sirvió a las órdenes de Napoleón. Todos estos datos, aunque parezcan triviales, pero son importantes porque hablan de lo que él oía, de lo que él escuchaba en su casa, ¿sí? Estuvo con su padre siendo un niño, él en una época en Italia y España, luego se va a residir con su madre a París. Talento precoz que muy pronto dio muestras de toda esa vocación literaria que él tenía, y ya que en 1819 fue premiado por la Academia de los Juegos Florales de Tolosa, ya hasta 1822, cuando él se casó con Adele Forcher, su amiga de la infancia, no disponiendo de otro medio que la pensión que le asignara Luis XVIII, por órdenes de su oda y poesía varias, Víctor Hugo trabaja intensamente y hace una producción poética de toda esta época donde se distinguen todos esos brillantes acontecimientos que estaban. Y aquí vamos a ir viendo cómo él, a través de todo ese recorrido que está en Francia, donde él va a acusar toda su madurez, y que entre sus obras de menor importancia vemos A la luz de Nuestra Señora de París, Notre Dame de París, los poemas de las hojas de otoño, los cantos del crepúsculo, y así como el drama del rey, que se divide también de Lucrecia Borgia y Blas. Y hasta en 1841 se ve que Víctor Hugo va a realizar sus sueños convirtiéndose en académico. Se dedica a la política, y en lo que afecta a su vida literaria, durante 10 largos años pudo dedicarse a la publicación de nuevas obras porque estaba totalmente emergido en cuestiones políticas. Después pues va a surgir todas esas crisis en las que no hubo ninguna obra. Después surge Víctor Hugo, va a descubrir las sangrantes llagas de la miseria, de un estado social que no tiene interés alguno en remediar todos esos males de los débiles, y rompe estruendosamente con el orden constituido, que lanza a los caminos a la gente a pasar todas esas estas limitaciones que tiene el país de Francia. Y aquí es donde va a empezar a hacer toda esa pues proyecto, donde él va a escribir Los Miserables. Los Miserables, que es una novela donde se escribe, donde se proyecta, que en realidad es un libro de acusación, de esa sociedad que tiene mucho que acusar, y que también es un libro de testimonios de un valiente y poético testimonio de la verdad. En esa época era muy peligroso decir la verdad, todos los hechos heroicos que suceden
en unos cuadros donde lo bello y lo horroroso se va entrelazando caprichosamente y que eso, aunque parezca cosas literarias, está aconteciendo en Francia en esa época. Y aquí, bajo toda esta visión que tiene Víctor Hugo, lo va a plasmar en la literatura bajo los fondos de país, quedarán fijos en esta obra y de su autor, que es Víctor Hugo. Aquí vamos a ir viendo cómo él va a ir plasmando ya en toda esta obra, en la que va a ir comentando cómo se va a abrir y cerrar todos esos círculos de grandes obras de escritores, donde se hablaban todo ese polifacético y fecundo romanticismo y miseria que se acarreaba en Víctor Hugo va a morir en París en mayo de 1885, amado y venerado por sus compatriotas, que constituye un acto de duelo en la que realmente pues participó todo este hombre de tener esa valentía de enfrentarlo, de enfocarlo en la literatura. Los Miserables habla de un hombre que por robar un pan es llevado a la cárcel y que en realidad no hay ninguna autoridad que tome parte de su asunto. Y así como en esa situación hay varias personas que están pasando lo mismo en la actualidad, como lo hemos comentado, en lo que pasa en otros casos, que a veces las personas de delitos menores son como chivos expiatorios, chivos donde van a recaer todo el peso de la ley, y a los delincuentes de cuello blanco, a esos se les dan todas las oportunidades, ¿sí? Y entonces aquí ese reclamo que tiene en Los Miserables, donde él va a poder surgir y cuando él tiene la oportunidad de escapar, se escapa y va a dar a la casa de un monje, de un pastor. Y el pastor, en esa época era muy, muy peligroso recibir a cualquier persona en su casa, ¿sí? Entonces, él le abre las puertas y lo invita a comer, siendo él un indigente. Y le da la confianza de quedarse ahí. Este hecho es importantísimo, tanto en el libro como en la película, porque también es llevada al cine. Y aquí vemos cómo él se aprovecha de esa confianza y todavía les roba, ¿sí? Y se va. Y el sacerdote, al darse cuenta que huyó, pues se siente en cierta forma decepcionado de que esta persona pues no aprovechó la oportunidad que le estaba dando él de poderse regenerar, aunque él ya le había dicho que era un malhechor, que era un asesino, ¿sí? Y sin embargo le brindó su casa, su mesa. Cuando las autoridades van a detener a este hombre, lo van a llevar con este hombre, con el sacerdote, y él, en lugar de acusarlo, porque los policías llevan el dinero que él se lleva, le dicen, él es el ladrón que le robó. Y el sacerdote le dice, no me lo robó, yo se lo di. Inclusive hay unos candelabros de plata que se le olvidaron y que se los lleve. Para eso, esa situación que hace este hombre, para él es una cosa, un marcaguas, un punta de lanza, porque ninguna persona actúa en esa forma y sin embargo este hombre nuevamente le da la oportunidad. ¿Y qué es el efecto que va a hacer? Va a hacer que este hombre recapacite y vuelva al camino del bien y que ayude a las personas y que les dé oportunidades, y en el futuro se ve como dueño de una fábrica de hilos, de una fábrica de tabiques, donde hay cantidad de personas que están trabajando allí. En una ocasión hay una encargada de ahí, que hay una mujer que pues era una madre soltera. En esa época ser madre soltera era muy difícil, ¿sí? Era como tener bastardos, algo así. La sociedad francesa estaba muy satanizada esa situación, y la encargada de ahí le pide opinión a este hombre, al dueño
al dueño de la fábrica de tabiques, que qué hace con él. Él le dice, yo lo dejo a su libre albedrío, a su sentido común, resuélvalo, y esta mujer la saca, ¿sí? Y más adelante ella se va a dedicar a la prostitución, y entonces cuando hay un encuentro entre ellos, porque es una mujer que ya las autoridades la van a detener y él la defiende, ¿sí? Pero esta mujer va muy enferma por toda esa situación alimenticia que se manejaba en esos ambientes de miseria total, ¿sí? Donde lo vamos a ver después también en otro libro que también platica toda esa miseria que había en Francia, en el libro de Perfume. Allí también hablan de esa situación. ¿Qué es lo que queremos aquí marcar? Que fíjense en que este libro, que en sus pastas habla de todo ese encuentro, ¿sí? Con esa pugna que tiene la sociedad contra el pobre, ¿sí? Que no le da oportunidad de nada, y que nos vamos a ir dando cuenta que a través del libro vamos a encontrar toda una trama donde este hombre va reflejando que hay una gente que lo viene persiguiendo desde siempre. Siempre lo viene persiguiendo, siempre cuando él ya está viviendo tranquilo y todo, va y lo saca de su medio, lo agobia, lo persigue, ¿sí? Y lo va a estar acorralando cada rato. Y entonces él, cuando muere aquella mujer prostituta de la que habíamos hablado, que trabajaba en la tabiquera, ella va a dejar a una niña que él va a adoptar, y que más grande, ya siendo grandes, él se ha tenido que estar desplazando en varias ocasiones a diferentes puntos de Francia, porque antes, hasta para salir de las puertas de Francia, tenían que llevar comprobantes, tenían que llevar documentos, y él, para poder ingresar a París, tenía que escalar muros, porque de otra forma habían retenes donde no permitían entrar. Y aquí se va a hacer un movimiento que son los principios de la Revolución Francesa, donde un hombre va a hacer todo un movimiento, y que esta hija de él, adoptiva, se va a enamorar y van a tener un idilio, ¿sí? Ellos en el que está haciendo toda esa sublevación, ¿sí? Pero él quiere pasar de incógnito y la vida no se lo permite. Lo vuelven a agarrar, él salva a este muchacho de que lo maten, ¿sí? Y lo lleva, pero el agente, aquel inspector, lo vuelve a encontrar, ¿sí? Hay muchas situaciones en las que este hombre le salva la vida al mismo inspector, y el inspector se queda impresionado de por qué no lo mata, por qué lo deja ir, y al final de la situación el inspector se va a matar y lo va a dejar libre de que viva su vida allá. Pero esto es a través de toda esta historia que se va comentando. Pues espero haber atrapado un poquito su atención, y más que todo, ahora que seguimos viendo la historia de Francia, aquí vamos a ir viendo y van a salir muchas cosas cuando veamos Los Miserables. Que pasen un buen día. Un besito para todos, cuídense mucho. Hoy fue un día muy soleado, ya inicios de la primavera, aunque todavía falta mucho porque apenas estamos a 3 de febrero, pero eso es un buen indicio de que va a haber bastante sol. Y acuérdense que el sol se lleva muchas enfermedades también. Que pasen un feliz día.